Hola amigos, hola Caro, Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, hoy día, Javier, vamos a hablar un tema que tú siempre me molestas porque yo digo que todas las cosas son importantes. Hoy día tenemos un tema que a todos nos va a importar muchísimo porque Muy creo que va a ser importante. muy importante y es un diferenciador. Y quienes tengamos la capacidad siempre, porque puedes tener la mejor manera de contar, como nos va a enseñar hoy día la Natalia, nos va a contar la mejor manera o qué significa esto del storytelling, contar una historia, porque hoy día creo que es una forma diferenciadora para vender, para cerrar negocios, para abrir negocios. Es, la mejor, es lo que va a hacer la diferencia. Y además, Natalia, creería yo que va a estar de acuerdo conmigo, es algo que siempre tenemos que estar reformulando. Buenísimo, buenísimo. Natalia Valcarce, entonces, coach de venta, nos acompaña hoy día para poder hablar de todo eso que dices tú, Caro. Un saludo, Nati. Un saludo, bueno, muchas gracias por esta invitación nuevamente, Carola, Javier, muchas gracias por invitarme. Natalia, ¿qué es el storytelling? Bien, el storytelling, que seguramente muchos lo han escuchado, es el arte de contar historias. Y hoy en día el arte de contar historias se ha vuelto un elemento estratégico justamente en las estrategias de marca de las empresas y también de las personas, a través de justamente su marca personal y cómo poder potenciar su negocio justamente a través de mostrarse, a través de, como tú bien decías, la diferenciación de no solamente mi producto, mi servicio, sino que cuál es la historia que hay detrás de ese producto o de ese servicio. Genial. Natalia, ¿qué nos podrías contar? Por ejemplo, hoy día se habla mucho de pitch, de contar esta historia, de storytelling. ¿Cuáles serían para ti los elementos básicos? Creo que tienes un punteo de que nos podrían llevar a ver, yo tengo mi historia para vender, para presentar un pitch, para llegar a un cliente, pero ¿cómo la empiezo a armar? Digo, a ver, ¿cómo ordeno esto? ¿Cuál es la manera que tú creerías que podría ser un factor fundamental para ordenar esta historia? Perfecto, sí, efectivamente, el storytelling que es el arte de contar historias, tiene una estructura y nosotros podemos entender cuál es esa estructura para justamente nosotros poder contar historias que sean altamente atractivas y seductoras. Pero un dato antes desde el punto de vista de las neurociencias y las neuroventas. Una historia se recuerda 22 veces más que un dato. Por lo cual, Mm, si nosotros queremos posicionamiento, si nosotros queremos ser recordados, entonces tenemos que contar historias, ¿ok? ¿Y eso por qué pasa? Porque las historias nos hacen sentir emociones y las emociones son el pegamento de la memoria. Entonces, por eso, pongámoslo en un caso como más Práctico. práctico, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una buena experiencia con alguien, o por ejemplo con un buen vendedor que nos escuchó, que nos hace sentir bien, por ejemplo en un restaurante, que nos hizo los cambios que le pedimos en el menú, que fue rápido, que estuvo atento, nosotros nos sentimos bien. Y obviamente vamos a recordar a ese vendedor y lo vamos a referir y vamos a volver, ¿cierto? Pero por otro lado, si nosotros tuvimos una mala experiencia con un vendedor, por ejemplo, también en los trabajos nos pasa que muchas veces tuvimos malas experiencias con los jefes, con los colegas y nos hicieron sentir mal, nos cuesta mucho olvidar esa sensación de desagrado, de tristeza, de rabia, porque esa emoción nos hizo sentir algo y ese sentir finalmente genera un gran adhesivo. Entonces, por eso a su vez también nosotros tenemos que tener tanto cuidado en cómo tratamos a la persona que tenemos al frente, porque dependiendo de cómo la tratamos, es cómo nos van a recordar. Bien, entonces, o al revés, si la tratamos mal, si la hacemos sentir poco importante, eso no se le va a olvidar y cada vez que nos vea va a asociar eh, emociones negativas hacia nuestra persona. Y eso es lo que nosotros no queremos. Al revés, si la persona se siente especial, va a hacer que nos recuerde y nos recomiende. Y desde el punto de vista de las historias, efectivamente
ya sabemos por qué es tan importante contar historias, porque cuando nosotros contamos una historia, por un lado nos diferenciamos, pero por otro lado somos más memorables. Y la historia, desde el punto de vista del storytelling, y que tiene que ver justamente con la estructura que Hollywood, que Disney entendió y estudió, bueno, a través de uno de los grandes maestros que es Joseph Campbell, eso tiene que ver con lo que él llama el camino del héroe, ¿bien? Que es cómo nosotros podemos estructurar nuestra historia para que sea altamente recordable y atractiva en 4 pasos, así que si quieren saber los 4 pasos, vamos a verlos ahora. Buenísimo. Estamos ansiosos de saber cuáles son estos 4 pasos. Cuéntanos, Natalia, Bien, ¿cuáles son? excelente, excelente. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos emprendedoras, emprendedores, o somos una empresa y todavía no hemos contado la historia de nuestra empresa, es bueno que nosotros podamos aprovechar esta herramienta del storytelling para contarla de manera atractiva y seductora. Entonces, el primer paso del storytelling tiene que ver con el llamado a la aventura. Entonces, imaginémonos que, por ejemplo, una película de Hollywood, ¿cierto? El héroe va a ese llamado a la aventura porque tiene que cumplir una misión, ¿ok? Entonces, ¿por qué se mueve de su zona de confort? Y eso tiene que ver con una razón que lo moviliza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que, por ejemplo, a todo esto les recomiendo un video muy bonito de César Millán, que es el encantador de perros, que lo busquen en internet, que tiene que ver con la historia de cómo él llegó a los Estados Unidos. Y el llamado a la acción fue que efectivamente en México su familia era muy pobre y él quería buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Entonces tuvo que dejar a su manada, a su tribu y cruzó a los Estados Unidos, con lo que todos sabemos que cuesta, ¿cierto? Y el desafío que hay detrás y todos los componentes emocionales. Entonces, el llamado a la aventura tiene que ver por qué nosotros iniciamos ese camino, ¿ok? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de una empresa, ¿por qué se creó esa empresa? ¿Ok? ¿Cuál fue la necesidad? ¿O por qué nosotros fundamos nuestra empresa? ¿Cierto? ¿Qué nos gatilló? ¿Por qué lo hicimos? ¿Cuál fue la razón? ¿Ya? Entonces, lo primero es el llamado a la aventura. El segundo paso tiene que ver con el obstáculo o el reto. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos que superar para poder finalmente llegar a una solución o llegar a un buen destino? Entonces sería muy fome que en una película inmediatamente nosotros partamos a la aventura y tengamos que, por ejemplo, no sé, rescatar a alguien en un castillo y que partamos el viaje, rescatamos a la persona, se terminó la película, ¿cierto? Eso no pasa. Entonces, desde el punto de vista de las películas, tiene que haber un reto, una dificultad. Y eso sería que el héroe, por ejemplo, o esta heroína se encontrara con el dragón. Entonces está el obstáculo, el reto. Las personas nos identificamos mucho más con justamente, no solamente con los casos de éxito, sino que cómo nosotros somos capaces de enfrentar las dificultades. Entonces, por ejemplo, nosotros mismos tenemos que pensar qué retos nosotros enfrentamos. Entonces, en el caso del video de César Millán, que les recomendé, que después lo pueden ir a ver, él efectivamente dice que durmió literalmente debajo de un puente en Estados Unidos, él vivió con $1 al día, ¿bien? Entonces a él lo estafaron también, entonces él vivió muchas dificultades. Entonces nosotros también, cuando contemos una historia, por ejemplo, de nuestra empresa, de nosotros mismos, para que sea inspiracional, para que sea motivacional, tenemos que primero contar la razón por la cual nosotros iniciamos el camino. Luego, cuáles son los retos, las dificultades que finalmente los éxitos nos hacen grandes profesionales, pero las dificultades nos hacen grandes personas, ¿sí? Nos humanizan. La tercera parte tiene que ver con cómo encontramos la solución. ¿Cómo encontramos la solución? Y la solución tiene que ver con que se nos ocurrió algo, o nos asociamos con un grupo de personas, o encontramos un mentor, ¿cierto?, que nos ayudó, o alguien que nos ayudó, o una comunidad. Entonces, nosotros tuvimos un reto, una dificultad, pero luego encontramos esta solución. ¿Bien?
que en el caso nuevamente, si nos vamos a la historia que les estoy contando de César Millán, él entrenaba a perros y él encontró o entrenó el perro de una actriz de Hollywood famosa. Y ella dijo, me ayudaste, realmente mi perro es como parte de la familia y yo te voy a ayudar a que muchas otras personas conozcan lo que tú haces. Entonces, finalmente, ahí él encontró una ayuda en el camino, ¿cierto? Que en las películas están los típicos mentores, ¿cierto? En El Señor de los Anillos, este mago, ¿cierto? Gandalf que lo ayuda, y si se fijan, en todas las películas aparecen esos aliados. Y la última parte tiene que ver con cuál fue el aprendizaje, la moraleja y por qué hacemos lo que hacemos, y esto es súper importante. Entonces, tiene que ver con, bueno, yo partí mi historia, ¿cierto? Partí este camino por esta razón, me enfrenté a estas dificultades, luego encontré esta solución, pero finalmente lo que aprendí es esto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que tuvo que, por ejemplo, una mujer que hizo una fundación contra el maltrato, que vivió maltrato, al final podría cerrar esta historia diciendo que yo quiero o yo hice esta fundación porque yo no quiero que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé, o yo hice esta fundación porque finalmente descubrí que cuando estamos juntos, cuando estamos juntas, estamos unidos y podemos superar la dificultad de mucho mejor manera. ¿Bien? Entonces, claro, ese es como el sello, el broche de oro que nosotros tenemos que generar en el storytelling. ¿Cuál fue la moraleja? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos apasiona? Y que todo lo que vivimos finalmente nos ayudó a ser quien somos y a estar al servicio de nuestros clientes. Buenísima. Una pregunta, Natalia. Sí. Creo que va a ser importante para las personas que nos están mirando. Tengo que adecuar mi storytelling, mi historia, en relación a lo que me voy a enfrentar en cantidad de tiempo. Por ejemplo, si voy a una entrevista, si voy a visitar a un cliente, si voy a presentar un producto, o yo primero todas estas 4 alternativas que tú me diste las tengo como listas en un, o sea, en un video, escritas, y cuando me tenga que enfrentar a distintas situaciones las voy acomodando. Exacto, totalmente, totalmente. Eso es súper importante porque, claro, y ahí está bonito lo que tú dices, Carola, porque finalmente eso es la comunicación y eso es las ventas. Finalmente, cuando nosotros compramos una historia, estamos generando una venta, pero el generar una historia, el contar algo, en sí misma no tiene valor, sino que recién tiene valor cuando un otro resuena con tu historia. ¿Cierto? Entonces, finalmente también una película va a ser buena o va a ser mala en la medida en que a nosotros, al espectador, nos haga sentir emociones o nosotros nos sintamos identificadas o identificados con el héroe. Entonces, lo que tú dices es fundamental porque cuando nosotros nos comunicamos, finalmente es para obtener una reacción, ¿cierto?, de un otro. Entonces, desde el punto de vista, y ahí está bonito también, el lado activo de la comunicación por mucho tiempo fue el hablar, pero hoy en día se ha descubierto que el lado activo de la comunicación tiene que ver más con la escucha. Entonces, para nosotros ser capaces de contar una historia que resuene con un otro, primero tenemos que escuchar, primero tenemos que saber quién es la persona que tenemos al frente, para nosotros poder contar una historia que resuene y que haga match con un otro. Perfecto. Claro, yo creo que me encanta cómo lo explica Natalia de una forma como muy, muy clara y ocupando siempre muchos ejemplos. Así que eso, claro, ¿tú qué querías preguntarle? Yo quería, creo que va a ser, como dije en una primera instancia, al inicio de este video y la pregunta que le hice a Natalia, creo que es un modo diferenciador de comunicarnos cuando tenemos clara esta historia y este storytelling. Y qué mejor que, bueno, tú fuiste parte, Natalia, de contarnos un storytelling cuando nos dijiste esta historia que yo creo que a mucha gente le va a pasar, que va a ir a buscar la historia de El Encantador de Perros.
porque ya quedó en nosotros, entonces al final lo que tú hiciste con esta persona es lo que nosotros tenemos que causar en un otro. A ver, mira la historia que me contó la Natalia, Javier, la Caro, a ver, los voy a buscar, porque me interesó, más allá de lo que ellos dicen, es como esta historia, quiero saber un poquito más. Exacto, es como, de hecho, ahí nuevamente, Caro, lanzaste como una pepita de oro de las ventas. Hoy día las ventas no se basan en perseguir a nadie, sino que se basan en la seducción, en atraer, en justamente generar ese sesgo de curiosidad. Entonces, las historias nos sirven para que las personas puedan estar curiosas de saber un poco más, ¿sí? O que resuenen con nuestra historia también, y por eso nos eligen. Porque resuena mucho más con lo que tuviste que pasar, con tu solución y el por qué haces lo que haces. Qué bueno saber que hay como que existe esta estructura también para que podamos nosotros seguir esta metodología que tú dices, Natalia, y poder construir nuestra propia historia personal, como marca personal, y también la historia de nuestra empresa. Exacto, exacto. Sí, y bueno, es cosa de ver grandes historias, ¿cierto? De, por ejemplo, empresas españolas que dicen que llegaron, ¿cierto? En un barco, tuvieron dificultades, les costó. Entonces, finalmente, si se fijan, todas las historias son parecidas. Yo inicio un camino por una razón, luego me enfrento a dificultades. De esas dificultades encuentro la solución, o hubo una persona que me ayudó, un grupo de personas, un mentor, descubrí algo. En el caso, por ejemplo, de Newton, fue la manzana que le cayó en la cabeza y él se dio cuenta de la gravedad, ¿cierto? Hay un punto de inflexión ahí. Y finalmente está el aprendizaje, la moraleja y por qué hacemos lo que hacemos. Buenísimo. Perfecto. Natalia, si la gente te quiere buscar, quiere saber, quiere interiorizarse mucho más de storytelling, de neuroventas, de las ventas, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en www.nataliabalcarce.com, también en mi Instagram, @nataliabalcarcecoach, y en LinkedIn también podemos contactarlos, Natalia Balcarce, coach de ventas y de neuroestrategia. Y Buenísimo. Javier, la misma pregunta, ¿dónde nos pueden encontrar a la gente que, bueno, primero que nada le haga me gusta este video? Bueno, van a salir toda la información de Natalia aquí abajito, así que atentos. Y Javier, ¿dónde las personas nos pueden contactar para saber mucho más del aporte que podemos hacer Así es. con Audox? Así es. Bueno, todas las ventas van a traer muchas personas, mucha información, y para poder gestionar toda esa información va a ser fundamental el uso de lo que son los sistemas CRMs. Ahí trabajamos con varias soluciones y nos pueden encontrar en www.audox.cl. Así es que, Caro, Natalia, bueno, muchas gracias, Nati, por todo esto, por todo este aporte, y nada, nos estaríamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, Nos amigos. vemos. Chao, chao.